Me siento tan feliz de compartir esta hermosa reunión con todas ustedes. Mi nombre es Almagelina Obeso de Casillas. Soy la compañera de misión y esposa del presidente Casillas, quien dirige la misión Ciudad de México Sur, lo que significa que he sido apartada como una misionera de tiempo completo y como compañera de mi esposo por estos 3 años, mientras él preside la misión. Esta asignación definitivamente ha sido maravillosa. Ha llenado mi vida de milagros y bendiciones y me siento muy feliz de estar aquí sirviendo al Señor. Lo más importante es que podemos compartir con nuestros amados misioneros y hermanas mientras todos juntos servimos a otras personas. Nosotros como familia tenemos 3 hijos que son varones. Pablo, quien es un misionero de tiempo completo. Diego, que tiene 14 años, y Santiago, con 9 años. Esa es mi familia. Nuestros hijos han venido con nosotros a acompañarnos en este servicio aquí en la Ciudad de México. Ahora ya tenemos 2 años sirviendo y nos falta uno más. En el 2021 estaremos terminando esta hermosa asignación. Yo nací en la ciudad de Mexicali, Baja California. Estudié leyes y soy un abogado. Me encanta estudiar y leer. Puedo decir que amo la justicia y el orden, por lo tanto. Es un gozo, hermanas, tener la oportunidad de dirigirme a todas ustedes. Tantas hermosas hijas de Dios en esta tierra. Tantas mujeres que son abuelas, madres, hijas, hermanas, amigas, y que podemos estar enlazadas este día a través de la tecnología. Como si pudiéramos estar todas reunidas en una sala, buscando en un día como hoy fortaleza, fe y obtener más guía para nosotras mismas y nuestra familia. Estoy segura que durante esta conferencia el Señor nos hablará y recibiremos palabras del cielo. Este día mi mensaje se centrará en Jesucristo. Quisiera hablar del Salvador como nuestro fundamento seguro. Y mientras lo hago, quisiera que todas pudieran tener una oración en su corazón para poder recibir mensajes personales. Sé que muchas de ustedes ya han escuchado y conocen de Jesucristo. Han leído sobre Él y han orado y se han dirigido al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, al hombre que trajo esperanza y que nos ha dado vida eterna a todas nosotras y que ha prometido aligerar nuestras cargas y consolarnos en los días difíciles. Él es el maravilloso Jesucristo, de quien las Escrituras testifican y enseñan. Sin embargo, aún hay muchas mujeres, personas, hombres, que se sienten solos, enfrentando grandes pruebas y abandonadas en este mundo. Tienen tantas dificultades y tribulaciones que han llegado a dudar que existe un Salvador. Pues bien, aunque las Escrituras y los profetas testifican de Jesucristo, todas y cada una de nosotras debemos llegar a conocer por nosotras mismas que esto es verdad. Nuestra fe en Jesucristo será nuestro fundamento seguro para continuar fieles, a salvo, en este mundo tan complicado, para sentir amor del cielo y el consuelo en las adversidades, y para saber cómo continuar caminando con esperanza. El sendero es recto, pero a veces no es fácil. ¿Y cómo puedo hacer esto de creer en Cristo? Pues la manera correcta es orando. Debemos buscar una respuesta del cielo y pedirle a Dios que nos muestre que esto es verdad. Y luego, cuando recibamos esta respuesta, creer, confiar en esa respuesta. Y así como nace la fe, que tan solo es un sentimiento de creer y de deseo de pensar y de pensar que es posible, luego con esta respuesta que hemos recibido continuamos creyendo, continuamos y continuamos hasta que sea más fuerte. ¿Por qué decimos que Jesucristo es un fundamento seguro? Un fundamento no es otra cosa que el principio, el origen, lo que sostiene algo. Pudiéramos llamarlo una base, el cimiento, el apoyo o el sostén. Entonces, decimos que Cristo es el fundamento seguro, porque si nos sostenemos en Él, en sus promesas, en sus enseñanzas y en sus verdades,
predicadas, podremos tener felicidad, paz, gozo, consuelo y mucha guía. Así que es difícil sentirnos sostenidas o apoyadas o edificadas en Cristo si no tenemos fe en Él, o si no es un cimiento suficientemente fuerte para esta vida. Debe ser un cimiento capaz de soportar las adversidades, esas adversidades a las que nos enfrentamos todos los días. Y quisiera poner este ejemplo. Así como crecemos y nos desarrollamos de manera física y natural, y es tan fácil ver el crecimiento alcanzado por un bebé o por un niño, es tan fácil observar cómo este niño va creciendo y cómo tiene una forma diferente y cómo es increíble que en algún momento fue una célula tan pequeña, luego nace tan pequeñito, luego gatea, luego da sus primeros pasos, luego corre, luego crece y ya alcanza la alacena y luego puede abrir el refrigerador y este niño va tomando estatura. Y así vamos apreciando su crecimiento y no se detiene hasta ser un adulto y es más grande cada vez y en algunos casos es gigante como mis misioneros. Y es difícil pensar que alguna vez fue un bebé, que estuvo dentro de nosotras como una pequeña célula. De igual manera es importante crecer y desarrollarnos espiritualmente. El desarrollo espiritual también tiene crecimiento. Y ese crecimiento el Señor ha dicho que vendrá línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Pero a diferencia del desarrollo físico que sucede de manera natural, sin ocasionarlo, sin pedirlo, el desarrollo y crecimiento espiritual solo vendrá si lo buscamos y lo provocamos, y no con una sola ocasión. Se necesitarán varias y repetidas situaciones que nos acerquen a Dios. Entonces, debemos buscar alimentar nuestro espíritu todos los días de nuestra vida, como lo ha pedido el Señor, buscarlo para mí misma, y además debemos ayudar a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestro compañero, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a las amigas y a toda persona a que ellos puedan también establecer este fundamento seguro en su vida. Recuerdo toda la ayuda que recibí de mis padres siendo una niña en casa. Ellos me ayudaron a aumentar mi fe en Jesucristo. Asistíamos a la iglesia, orábamos todos los días de manera familiar e individual, leíamos las escrituras en familia, ayunábamos, hacíamos noches de hogar, prestábamos servicio en la iglesia. Sabía yo que pagábamos diezmos y ofrendas y veía a mis padres servir para ayudar a otros. Y entonces iba entendiendo que Jesucristo era lo más importante en nuestra vida y que si yo seguía sus mandamientos y aprendía del Evangelio como un modelo de vida, encontraría las promesas y las respuestas que Él había prometido darnos. Una de las experiencias más especiales en mi vida que yo recuerdo fue cuando por primera vez fui al templo. Tenía 12 años y asistiría para hacer bautismos por los muertos, y esa es la primera vez que acompañaría a mis padres en su viaje de visita al templo. El templo nos quedaba lejos. Ese templo que nos tocaba visitar en ese momento era el templo de Mesa, Arizona, en Estados Unidos, a unas 5 horas en auto conduciendo después de haber cruzado la frontera, que en algunas ocasiones esa espera podía ser de 2 horas o más. Así que nos reunimos con algunos miembros más que irían a esa visita en un viaje que duraba varios días, y todos juntos nos preparamos para viajar en una caravana, un carro siguiendo al otro. Era tan hermoso poder ver eso. Mi mente no puede olvidar la cara de tantos hermanos reunidos ese día en la capilla para salir todos juntos. Eran personas mayores, matrimonios jóvenes, algunos habían dejado sus hijos, otros eran jóvenes que parecían misioneros, algunos adultos más, pero solamente en esa ocasión éramos 3 jóvenes que iríamos a disfrutar ese viaje. Cuando viajábamos en auto durante esas horas podía escuchar a mi padre platicar sobre los sacrificios de muchas personas para estar ahí. Mi corazón se había llenado de tanto amor y tanta gratitud por tantos fieles santos. Cuando llegamos al templo, los adultos se prepararon para entrar, hacer el trabajo que ellos hacen, y las jóvenes esperamos afuera hasta poder entrar a nuestra cita de bautismos,
Ya sabía qué significaba eso. Entraría al templo y entonces me bautizaría a favor de personas que ya habían fallecido. Y de esa manera podrían ellos tener salvación, las promesas y las bendiciones que no habían tenido en esta tierra, pero que les ayudarían a tener vida eterna. Ellos necesitaban esas bendiciones. Cuando me encontré en el salón de bautismo y sintiendo que estaba sola en ese hermoso lugar, todavía puedo recordar que tuve tiempo de meditar y de sentir el espíritu del templo. Recuerdo perfectamente las hermosas pinturas murales en las paredes. Representaban el jardín de Edén, la creación, y pude sentir que era un lugar especial, que siempre querría estar ahí, que desearía toda mi vida hacer cualquier sacrificio por estar en la casa del Señor, y que un día, muy futuro, mi propia familia también estaría ahí. Ahora sé que esa experiencia tan personal fue recibida gracias a la ayuda de mis padres, que hicieron todos los sacrificios por llevarme y que establecieron un fundamento seguro de amor al Salvador Jesucristo y al templo. Y entonces ahora sé que los padres debemos ayudar a nuestros hijos a que ellos tengan experiencias espirituales, que los acerquen a Dios. Con los años he aprendido que mi fundamento en el Salvador Jesucristo no ha sido edificado en un solo evento. He necesitado muchas y muchas experiencias a lo largo de mi vida. Y he hecho muchos esfuerzos para vivir el Evangelio, algunos sacrificios, tomar decisiones, ser más obediente, arrepentirme, para entonces ir poniendo capas sobre capas de ese gran cimiento y que pueda fortalecer mi vida y pueda hacer mi fe más inquebrantable. Ciertamente, el fundamento inicial de nuestra vida es la fe, porque la fe es el primer principio, porque es necesario tener fe en Jesucristo para poder recibir más testimonios, porque la fe hace posible que todas las cosas sucedan, que los hombres actúen. Por la fe, los hombres tienen milagros en su vida. Por la fe, las oraciones son contestadas. Y la fe, sin duda, es una fuente de poder y de acción. Y aunque me he esforzado por hacer cada vez mi fe más fuerte y que ésta sea grande a lo largo de mi vida, no he sido libre de adversidades y desafíos. He sido probada, como ustedes, de muchas maneras y en diversas situaciones, a veces muy difíciles de soportar, mas no considero que sea una forma de desaprobación o de castigo del Señor. Más bien sé que Él desea hacerme más fuerte, darme algunas lecciones y en ocasiones someterme a ese difícil fuego purificador, a fin de que yo pueda ser moldeada para parecerme un poquito más a Él y estar lista para su venida y sus promesas. Tal como ahora pasamos una situación mundialmente difícil, en donde todas estamos sufriendo y aprendiendo, el Señor desea que sigamos ejerciendo fe. Él está al tanto de nosotras, de las personas. En este mundo Él sabe todos los desafíos espirituales, familiares, económicos, personales que tenemos. Pero si continuamos actuando con buenas obras, confiando en Él y teniendo esperanza, yo sé, como ya lo ha hecho anteriormente, que nos rescatará. Cristo nunca nos abandonará, porque en días pasados ya lo hizo. Y me encanta saber y recordar esto, y lo voy a recordar con ustedes. Abrió un mar para que un pueblo atravesara. Mostró cómo construir un barco a una familia. Llenó una tinaja de harina y una vasija de aceite para una mujer viuda que no tenía que comer. Multiplicó panes y peces para los que tenían hambre. Sanó enfermos, resucitó muertos, escuchó súplicas de ayuda de mujeres y de tantos hombres, y protegió los hermosos hijos de madres que iban a la guerra. Esto y muchos milagros el Señor ha hecho en respuesta a las necesidades de su pueblo. Y hermanas, igualmente lo hace ahora. Debemos confiar en sus promesas, pero tenemos que trabajar por las bendiciones, siendo más obedientes, más fieles y más pacientes al esperar el momento en que llegará la ayuda del cielo. A veces no llega rápido y sentimos que nos desesperamos, pero la ayuda llegará.
En estos días de incertidumbre necesitamos creer más, confiar más en Dios, reconocer sus bendiciones, ser más agradecidas por lo que ya tenemos. Pero podemos pedir a Dios mucha más fe, que nos proteja aún más, que nos haga aún más fuertes y que nos permita ser más obedientes. La fe en Jesucristo es el fundamento esencial para nuestra salvación y exaltación, tal como el amar lo enseñó a sus hijos. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. ¿Y por qué? ¿Por qué en Jesucristo? Y la Escritura continúa diciendo, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres edifican no caerán. ¡Qué maravillosa promesa! Que tan solo por edificarme en Cristo no caeré. Y esto significa que Cristo será mi soporte en los días difíciles, que Cristo será mi ancla para estar a salvo y que Él me mantendrá segura, me mantendrá de pie, me mantendrá firme. Hay una lista interminable de grandes promesas para los que ponen su fundamento de fe en Cristo. Y quisiera compartir con ustedes algunas de las promesas que me gustan sobre tener fe. Número 1, al tener fe en Cristo, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y yo quiero ser perdonada, porque todavía me equivoco. Número 2, los que tienen fe gozan del Espíritu Santo, el hermoso compañero. 3, la salvación viene por medio de la fe en el nombre de Cristo. 4, recibiremos fortaleza según nuestra fe en Cristo. 5, nadie entra en el reposo del Señor, sino aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre de Cristo mediante su fe. Es decir, se han arrepentido, han sentido su expiación y han cambiado su vida y tienen una vida nueva, una y otra vez. Las oraciones siempre se contestan según la fe y no hay fe entre los hombres de Dios o entre los hijos de Dios. Si es que ejercen fe, Él puede hacer milagros. En estos días hay muchas preguntas. Muchos se han preguntado tantas cosas. Y una de las preguntas que he escuchado es ¿cómo debo fortalecer mi fe y la de mi familia con todo lo que está pasando? Creo que debemos seguir orando, hermanas, tener esperanza, vivir el Evangelio con más fuerza, confiar en las promesas de Jesucristo, de que estaremos a salvo, que a pesar de todo lo difícil que esté sucediendo y continuando, viviremos el Evangelio de una mejor manera en nuestros hogares. Y me encanta pensar que es como poner la marca en el cuadro de la puerta, en el marco principal, como lo hizo el antiguo pueblo de Israel, y entonces ellos recibieron la promesa que por haber hecho eso, el ángel destructor pasaría de ellos y no los mataría. Cuando vivimos el Evangelio en casa, estamos haciendo convenios de obediencia, de fidelidad, de amor, y el hogar, sus miembros y todo lo que está ahí se encuentra protegido. Otra pregunta es ¿por qué debo de tener fe en los momentos difíciles? Siempre digo que es más fácil tener fe en los tiempos perfectos, mas la fe verdadera se demuestra en los días donde se pone a prueba nuestra vida. Es donde debemos continuar haciendo sacrificios y ser más obedientes. Podemos recordar tantas experiencias de los primeros miembros de la iglesia, de profetas antiguos, pero el profeta José Smith y su joven esposa Emma, a pesar de estar haciendo todo lo que el Señor les pedía, las dificultades no desaparecieron de su vida. Y fue en esos momentos que ellos demostraron que tanto amaban al Señor y que eran capaces de hacer todo para seguir a Cristo. Y cuando estaban dispuestos a soportaron mucho para edificar Sion. Es increíble saber que la fe del profeta José Smith fue suficiente hasta para dar su vida por los santos. Entonces, los días de demostrar el tamaño de nuestra fe es ahora.
hoy debemos de demostrar al Señor. En Éter, en el libro de Mormón, se encuentra esta escritura: de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe y proporciona una ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Esta escritura nos enseña que no debemos temer. Siempre habrá un mundo mejor para los que crean en Cristo. Y será causa de nuestra fe y nuestras obras que seremos bendecidos. ¿Cómo ayudo a mi familia en este momento? El Evangelio de Jesucristo se debe vivir en casa, se debe vivir en el hogar. El profeta nos ha dicho que ahora es el hogar, el refugio y el principal centro de enseñanza del Evangelio. Es donde se deben tener las mejores experiencias espirituales. Cuando leemos las Escrituras, al vivir el día de reposo en casa, al orar de manera familiar o individual, al prepararse la Santa Cena en el hogar, al asistir al templo, al trabajar en historia familiar, al prestar servicio, al cantar los himnos, al cumplir con metas como jóvenes o como adultos, podemos establecer una relación más personal con el Salvador. El Señor nos ha dado tantas guías que se llama su Evangelio para saber cómo crear una familia, cómo mantenerla unida, cómo estar a salvo. Nuestra familia no creerá y confiará en Jesucristo a menos que aprendamos de Él y le sigamos. Y esto se hace en casa. El profeta Nelson nos ha llamado como guardianas de la moral en el hogar y como las defensoras de la rectitud y la fe, diciendo que Dios confía tanto en nosotras para fortalecer el hogar. Y cito textualmente a Presidente Nelson: hoy, estas son sus palabras: permítanme agregar que necesitamos mujeres que sepan cómo hacer que las cosas importantes sucedan mediante su fe y que sean defensoras valientes de la moralidad y la familia en un mundo enfermo por el pecado. Necesitamos mujeres que sean devotas en pastorear a los hijos de Dios por la senda del convenio hacia la exaltación. Mujeres que sepan cómo recibir revelación personal y que entiendan el poder y la paz de la investidura del templo. Mujeres que sepan cómo invocar los poderes del cielo para proteger y fortalecer a los hijos y a la familia. Mujeres que enseñen sin temor, y es el fin de la cita. Qué hermosas sus palabras de Presidente Nelson. El mundo, desde su creación, siempre ha atravesado dificultades de muchos tipos: guerras, enfermedades, destrucciones, grandes destrucciones naturales, pestes, pandemias, pobrezas, hambre, crisis económicas, esclavitud, soledad, desolación, maldad, muerte. Y Dios dijo que esta sería una vida de pruebas, así que estaremos sujetas a muchas cosas como estas. Mas nos dio una promesa a fin de poder vencer todo lo que ya Él sabía que sucedería. Y en Doctrina y Convenios Él dijo: sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros, y os ampararé y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Él está con nosotros, y no tenemos que temer. El mundo necesita saber de Cristo a fin de sentir también paz y fe. Existen muchas personas que no conocen aún de Jesucristo. Algunas sí lo están buscando, pero están necesitando ayuda porque no saben dónde hallarla. En otros casos el mundo los ha confundido y les ha hecho pensar que no necesitan a un Dios, que inclusive no existe. Pero para todos ellos necesitan saber la verdad. Y necesitan que nosotras compartamos y que les demos el conocimiento y la oportunidad de cambiar su vida, de encontrar respuestas, aunque algunos únicamente quieran saber. Una de las promesas de los últimos días antes de la venida de Jesucristo es que todo oído lo oirá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Por eso predicamos. Por eso hay tantos miles de misioneros y hermanas con una placa mostrando el mensaje, invitando a las personas a venir a Cristo, continuando, no deteniéndose en trabajar, y trabajan en días de sol, en días de lluvia,
para encontrar personas que conozcan a Jesucristo y que puedan cambiar su vida. Y darles la oportunidad de ser más felices y tener promesas y ser este estilo de vida en que nosotras nos hemos convertido, donde creemos en el Salvador Jesucristo. La única manera que recibiremos un testimonio de Jesucristo, sea personal, sea una persona de esta generación o una generación futura o una pasada, es de la misma forma en que se ha enseñado, por medio del Espíritu Santo, el cual hablará a nuestra mente y a nuestro corazón, testificando de la verdad de estas cosas. Quienes sabemos que Jesucristo vive es porque hemos tenido una confirmación espiritual, no por la idea de alguna persona o de algún líder o de algún familiar. Todas necesitamos una respuesta individual y esta no debemos detenernos en buscarla. No obstante que alguien nos enseñe la verdad, nosotros somos los únicos responsables en buscar una respuesta y conocer a Dios. Cuando los días se ponen más difíciles, yo oro con más fuerza. Leo las Escrituras con más dedicación, a fin de aclarar mis dudas, de despejar mis sentimientos y poderme llenar de más fe que me permita seguir avanzando. Y contaré una experiencia ahora para ustedes. Cuando nuestro hijo mayor regresó de la misión, anticipadamente por la situación del COVID, tras 6 meses de haber servido en Brasil, y ahora esperar en casa una reasignación que le permitiera continuar su servicio en México. El primer día que estuvo en casa, él me contó lo siguiente: mamá, quiero compartirte algo, y quiero hacerlo ahora que puedes verme. Tenía 2 o 3 semanas en el campo misional y una mañana fui atropellado por un auto al cruzar la calle. No recuerdo muchos detalles, más que el golpe del auto que me levantó, volé por el aire y después solo recuerdo estar en el suelo sin saber cuánto tiempo o qué había pasado. Al despertar, toqué todo mi cuerpo que me dolía, tan solo para asegurarme que nada estaba roto. Me puse de pie. Mi compañero tenía una cara de gran susto. Él pensaba que yo había muerto. Le llamé a mi presidente para saber qué hacer y pues el lugar donde yo estaba era muy pequeño. No había grandes hospitales ni grandes clínicas, así que mi salud estaría en manos de un consultorio médico. El presidente me dijo que debía ir a revisarme con un doctor. Llegué al consultorio y el médico me puso 2 inyecciones. Saliendo de ahí me sentí tan adolorido como si estuviera roto por dentro. Pero mi única preocupación era que no quería regresar a casa. No quería volver por eso. Y ese día teníamos una cita muy importante con un hombre. Tenía mucho tiempo este hombre escuchando a los misioneros y hoy sería el día donde mi compañero y yo lo invitaríamos al bautismo. Así que oré a Dios y le prometí que si él me ayudaba a llegar a la casa de este hombre y enseñarle, yo le llevaría a ese hijo suyo de vuelta con él. Así fue. Estuvimos con este hombre en su casa, le invitamos al bautismo y él aceptó. Durante la lección no sentí ningún dolor en mi cuerpo, todo había desaparecido. Realmente había pasado como si no sucediera nada. Mas yo sabía lo que había pasado porque estaban las marcas de la llanta del auto en mi camisa blanca. Ese día, mamá, el Señor se mostró. Ese día Él me dijo que me conocía, que estaba conmigo, que me sanó, que me preservó y que si yo hacía lo que Él me había pedido, yo estaría salvo toda mi vida. Qué hermoso testimonio podemos hoy escuchar de nuestro misionero, de nuestro hijo, de un hijo de Dios, de un hombre más en la tierra, sabiendo y conociendo que Dios siempre escucha las oraciones y que responde con la ayuda que se necesita. Y que si es nuestro deseo servirle y amarle, Él nos ayudará y no tardará en responder. Y tengo una experiencia más. En una ocasión, hace algunos días durante la madrugada, una de nuestras misioneras llamó a casa. Nos llamó para decirnos que tenía un fuerte problema en su estómago. La gastritis y la colitis no la dejaban descansar. No podía dormir y el dolor era tan insoportable. Debo mencionar que estos días de encierro, todos los problemas tensionales se han aumentado entre nuestros misioneros, como parte de los efectos del aislamiento en los días de pandemia. Han sido días difíciles para ellos. Preguntando yo a ella si tenía algunos medicamentos que pudiera nuestra misionera enferma tomar.
Eran las 3 de la mañana y estando en casa ella solo tenía una pastilla, pero era una pastilla que no parecía ser la solución a ese problema tan grande y no había más que pudiera tener. Después de darle algunos consejos sobre remedios caseros que venían a mi mente y consolarla un poco y usando algunas cosas que yo ya había usado anteriormente con otros misioneros y sabiendo cómo ella podía sentirse, colgamos la llamada. Sabía que no era suficiente y me sentía muy abrumada. Me arrodillé a orar y preguntar a Dios qué más podía yo hacer, qué más debía decirle, cómo podía ayudarla. ¿Sería que debía irla a buscar y llevarla al médico? ¿O qué más estaba en mis manos hacer? Nuestra misionera estaba sufriendo y la noche era tan larga para dejarla así. Además, con tantos contagios, estamos evitando que nuestros misioneros salgan al hospital. No quería llevarla al hospital. Preferimos lo más que podamos tratarlos en casa, a menos que sea una emergencia grave. Continué orando durante la noche y entonces un sentimiento tan claro, pero tan claro y real escuché. La respuesta estaba en mi mente. Ella debía tomar una cucharada de aceite de oliva. De inmediato, cuando lo escuché, pensé en mí misma, ¿una cucharada de aceite de oliva? Sabía que no era mi idea, porque yo misma desconocía esa solución. Incluso investigué un poco sobre ese recurso esa misma noche y sus efectos y cómo entender cómo iba a ser posible. Ahora tenía otra preocupación. ¿Mi misionera tendría aceite de oliva en casa a las 3 de la mañana? Casi nadie de los misioneros lo usan para cocinar. Siguiendo la inspiración tal cual la recibí, le llamé de nuevo. Aún seguía despierta y le dije, hermana, usted debe tomar una cucharada de aceite de oliva. Esa es la respuesta que yo tengo. Hágalo y estaré yo aquí despierta por si necesita otra cosa. Esperó mucho tiempo más y me quedé dormida sin que sonara el teléfono. Al amanecer le llamé rápidamente y la respuesta fue maravillosa al escuchar decir de mi misionera, hermana Casillas, después de tomar la cucharada de aceite de oliva, como me indicó, me quedé dormida. Rápidamente me quedé dormida. El dolor desapareció e incluso cuando desperté no sentí nada. Nada había pasado esa noche. No me duele ahora y estoy perfecta. Fue tan maravilloso saber que el Padre había estado para mí y que Él amaba a su misionera y que había un amoroso Padre Celestial dándonos la ayuda que necesitábamos y que no teníamos, dando respuestas para salir de un problema y que tan solo necesité orar a Él para ayudar a alguien más y Él me respondió. Yo sí sabía que al ponerme de rodillas y decir su nombre, mi querido Padre Celestial estaría escuchando. Y agradezco haber percibido tan clara su voz y haber escuchadole decir qué hacer. Así como estas experiencias, existen tantos milagros de fe y experiencias en la vida de muchas personas. Dios vive y ese Jesucristo ha dicho que nos protegerá a todos. Debemos enseñar a nuestros hijos a ejercer fe, a confiar en Dios, a ser obedientes, a amar al Salvador. Debemos actuar para que ellos puedan recibir testimonios. Debemos saber que no es suficiente una sola vez de hacer esfuerzos para buscar a Cristo. La fe es un principio para vivir toda la vida y ciertamente Dios probará nuestra fe muchas veces y a veces tendremos que esperar que lleguen las bendiciones. Yo sé que Dios vive, sé que Él es nuestro Padre, sé que Jesucristo es su Hijo, es nuestro Salvador y Redentor, sé que nos ama mucho, nos conoce y desea ayudarnos. Si nosotros establecemos nuestro fundamento seguro en Jesucristo y confiamos en Él y somos más obedientes, más diligentes, más prestas en hacer lo correcto, el Señor nos protegerá, guardará nuestra casa, guardará nuestra familia, guardará todo lo que amamos y además nos dará muchas muestras de amor. He sentido muchas veces a mi Padre abrazarme en días difíciles.
he sentido muchas veces escuchar la voz de mi Salvador, hablarme, enseñarme, guiarme. Y sé que a medida que yo ejerzo mi fe en Él, confío más en Él, le busco más a Él, me acerco más a Él, Él está más cerca de mí. Lo comparto con ustedes y espero que podamos ser fortalecidas siempre y que sepamos que no estamos solas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Asombroso es que por amarme así muriera.